Muy buenos días. Hoy en este 14º domingo ordinario vamos a profundizar en el Evangelio de Lucas 10, 1 a 12 y 17 a 20. Para comprender mejor este Evangelio es bueno ver un poco del contexto anterior, donde se habla de ciertas exigencias. Se trata de 3 personajes que se acercan a Jesús con grandes ganas de seguirle, pero cada uno tiene sus excusas particulares, así que no logran responder a las exigencias de Jesús. De hecho, esas exigencias parecen realmente exigentes. Crean la impresión de que muy pocos estarían dispuestos a seguir a Jesús. Sin embargo, hay muchas personas que quieren seguir a Jesús, de modo que Jesús puede elegir a 72 de ellas para enviarlas de misión. Comienza a decir el Evangelio de hoy. Jesús designó otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Para Jesús, la misión no es obra de un pequeño grupo de gente selecta. Si el mensaje del Evangelio se difundió por el Imperio Romano, fue gracias a gran número de personas anónimas, igual que ocurre en nuestros días. Puede, no obstante, surgir aquí la pregunta: ¿tiene base histórica este número de discípulos? ¿Existió este grupo de 72? Puede ser que no. Incluso varios manuscritos hablan incluso de 70 discípulos, lo que nos hace pensar que se trata de algo simbólico. De hecho, el número 70 aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Los ancianos escogidos por Moisés eran 70. Los descendientes directos de Jacob eran 70. Los años de Zacarías eran 70. Y el catálogo de los pueblos que existían en el mundo eran 70. 70 es la multiplicación de 7 por 10. Números que representan la gran cantidad y completitud. Igualmente, el número 72 es el número simbólico. 72 es la multiplicación de 6 por 12. 6 es el número parcial y 12 es el número de plenitud. En Apocalipsis aparece el número 144,000. Y 144 es el número de una enorme cantidad. Es la multiplicación del 12 por 12. Ahí se trata de todos los que siguen al Cordero del cielo y de la tierra, una multitud incontable. De este modo, podríamos decir que el número 72, que es la mitad del 144, se podría referir a la cantidad grande de gente de la tierra que sigue a Jesús. Así que es más probable que Lucas represente en este número a todos los seguidores y seguidoras de Jesús en su época, sin poner énfasis en el número exacto. En ese sentido, podemos decir que, a diferencia de los 12, centrados más en Israel, los 72 representan la misión más universal, misión de las naciones. Lo primero que Jesús pide que los 72 discípulos hagan es orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Para Jesús es siempre necesaria la oración que mueva las conciencias para que la gente perciba lo que es más importante de su vida. A estos 72 Jesús los envía de 2 en 2. Por un lado,
para que se sirvan de ayuda y compañía. Esta práctica se mantiene en parejas famosas en los Hechos de los Apóstoles: Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos, Judas y Silas. Por otro lado, contar con 2 personas también cumplía los requisitos de los testimonios, que debían ser al menos dobles para tener validez. Dice el libro del Deuteronomio: un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito. Sea cual fuera el delito que haya cometido, solo por declaración de 2 o 3 testigos será firma la causa. Estos 72 han de ir a las ciudades y lugares que Jesús visitará posteriormente. Como Juan Bautista, aunque de forma diversa, le preparan el camino al Señor. Luego viene la advertencia. Dice Jesús: miren que los mando como corderos en medio de lobos. Esta frase de Jesús quiere decir que se trata de una labor difícil. Ir como corderos en medio de lobos es una metáfora que sugiere una misión complicada, como la de Jesús. Los lobos son personas enemigas y opuestas a la enseñanza de Jesús. Estos lobos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, acaban con la vida de Esteban y de Santiago. Luego provocan encarcelamientos, latigazos, expulsiones, acusaciones injustas, etc. Dice después Jesús: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Jesús no dice qué deben llevar, sino qué no deben llevar. Hay que decir aquí que el Imperio Romano estaba repleto de grupos y predicadores religiosos que utilizaban la religión como forma de ganarse la vida aprovechándose de la gente y así llegar a ser grande. Por eso, la mejor manera de evitar a la posible influencia de los lobos es llevar una forma de vida sencilla. Primero, Jesús habla de no llevar la bolsa. Se usa el término griego balantion, que se refiere a las bolsas donde se guardaba una buena cantidad de dinero. Sin embargo, Jesús quiere que los discípulos no tanto confíen en el dinero, sino más bien en Dios y en la acogida de la gente. Y hablando de no llevar las sandalias, quiere decir que los discípulos iban a lugares cercanos. Por otro lado, no saludar a nadie por el camino parece falta de educación, pero significa no perder el tiempo en saludos y conversaciones inútiles. Eso mismo le dijo el profeta Eliseo a su criado Gehazi cuando lo envió a una misión urgente. Se trataba de curar al hijo de la tsunamita. Igualmente, la misión de los discípulos es urgente. No se puede perder el tiempo charlando a mitad de camino. Y dice Jesús: cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, retornará a ustedes. Cuando llegan a una casa, ante todo, han de saludar a la gente con la paz. No se trata de pura fórmula de saludo, sino de algo muy personal, equivalente a la fuerza que reside en Jesús y sale de Él para curar.
La paz de los discípulos es una realidad benéfica que comunican a quien sintoniza con esa paz, porque es hijo o hija de paz. En caso contrario, vuelve a ellos. Un ejemplo muy bueno de acogida sin el requisito de saludar con las palabras de paz lo tenemos en Filipos. Lidia, después de bautizarse, le insiste a Pablo y sus compañeros que se hospeden en su casa. Siguiendo con los consejos, dice Jesús: quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Una vez en la casa, es importante permanecer en ella, comiendo y bebiendo lo que les pongan. Cambiar de casa puede provocar celos y tensiones. Pedir algo especial de comer o de beber sería no seguir con el mensaje que predican. Pero comer y beber lo necesario es lógico, porque el obrero merece su salario o sustento, como lo dice Jesús. Luego Jesús habla de 3 aspectos importantes. Dice: si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya, y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Así que Jesús habla sobre la comida, la actividad y la predicación del reino. Con respecto a la comida, Jesús vuelve a insistir en que coman lo que les pongan. Con respecto a la actividad, habla de curar a los enfermos, aunque no se habla de expulsar demonios. Lo hablarán los discípulos regresando de la misión. Y con respecto al tema del reino de Dios, este tema o este reino de Dios ha de ser central, ha de ser esencial en la vida de la persona. Se usa el verbo griego engizo, que quiere decir acercarse, estar cerca, pero también haber llegado. Es decir, se podría traducir también: ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ambos sentidos podrían aceptarse admitiendo 2 etapas en el desarrollo de la idea del reino. En la primera etapa, Jesús habría hablado de su cercanía. En la segunda, los seguidores y seguidoras de Jesús habrían alcanzado la presencia del reino dentro de ellos. En el caso concreto del pueblo que acoge muy bien a los discípulos, las curaciones demuestran que el reino ha llegado a la gente. Luego añade Jesús: pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Se trata de un pueblo que rechaza a los discípulos. En este caso, resultan inútiles los consejos anteriores, pero de modo simbólico han de sacudirse el polvo de los pies, lo que equivale a considerar ese pueblo como pueblo que quiebra la ley de la hospitalidad, tan sagrada en la Biblia. El gesto de sacudir el polvo lo realiza Pablo y Bernabé cuando son expulsados de Antioquía de Pisidia. Un gesto parecido, sacudirse el polvo de la ropa, lo realiza Pablo en la sinagoga de Corinto para expresar que acaba con la relación con los judíos, ya que se le oponen y lo injurian. Lo interesante es que a pesar de ser rechazados, los discípulos han de decir que el reino de Dios está cerca. Y se usa el mismo verbo griego engizo,
o sea, estar cerca o haber llegado. Pero en este caso se trataría de la cercanía del reino, pues como no han aceptado a los misioneros, estos no pueden decirles el reino de Dios ha llegado a ustedes, sino más bien el reino de Dios está cerca de ustedes. De todos modos, se trata de algo positivo, en sentido de que lo pueden recuperar. Pero al mismo tiempo implica algún tipo de amenaza, pues luego dice Jesús: les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Se evoca aquí un terrible castigo de la ciudad de Sodoma, narrado en Génesis 19, 24, 25, y provocado por una falta total de la ley de hospitalidad y su extrema soberbia. Ante la gravedad de sus faltas, Dios tuvo que intervenir mandando para su destrucción una lluvia de azufre y fuego. El profeta Ezequiel lo recuerda de esta manera: mira, ese fue el delito de Sodoma, soberbia, hartura de pan, pero no dio una mano al desgraciado y al pobre. Parece entonces que en nuestro texto Jesús resalta una total falta de acoger a los discípulos y en ese sentido la quiebra de la ley de la hospitalidad. Ahora bien, en la segunda parte del Evangelio, los discípulos regresan de la misión encomendada por Jesús. Lo primero que se cuenta es la alegría de los discípulos. Pero luego, en su informe, no dicen si la gente los recibió bien o mal, si le dio mucho o poco de comer, o cómo recibió la gente el anuncio del reino de Dios, o si ellos mismos curaron a enfermos. Solo hablan de algo que no les pidió Jesús cuando los envió, o sea, hablan sobre el sometimiento de los demonios. Parece que estos discípulos buscan el poder que los asemejaría a Jesús, quien ya antes había expulsado demonios en diversas ocasiones. Sin embargo, Jesús no se refiere a lo que comentan los discípulos, sino dice algo muy interesante. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. La imagen recuerda al profeta Isaías cuando hablaba contra el rey de Babilonia que presumió de escalar los cielos, pero al final terminó mal. Dice el profeta: ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. En el Nuevo Testamento, el texto más parecido es el del Apocalipsis. El dragón gigante, la serpiente primitiva, llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. No hay duda que se trata de algo simbólico. Jesús habla de una visión en la que Satanás cae del cielo. Pero el cielo del que cae Satanás es el mismo lugar en el que verán los enviados su nombre inscrito. Se trata de una simple manera de expresar el fin de Satanás, o sea, el fin de la maldad. Luego agrega Jesús: miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Las palabras de Jesús sobre serpientes y escorpiones hemos de interpretar en sentido simbólico, como fuerzas al servicio del enemigo,
que el discípulo de Jesús supera con la ayuda de Dios, así como lo afirma el Salmo 91. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás al leoncito y al dragón. Por eso, el verdadero motivo de alegría ha de ser la certeza de la salvación, expresada con la imagen de los nombres inscritos en el cielo. El libro de Daniel dice: «Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro». Y un salmista pide que sus enemigos sean borrados del libro de los vivos. Por otro lado, el ángel de la iglesia de Sardes promete al vencedor que no será borrado su nombre del libro de la vida. La imagen, por consiguiente, es conocida, pero lo importante es lo que significa. Los 72 están alegres porque se les han sometido los demonios. Sin embargo, han de alegrarse porque sus nombres están inscritos en el cielo. Es decir, que su memoria permanezca viva hasta la eternidad. Satanás cae y ellos ven sus nombres inscritos en el cielo. Satanás es vencido y ellos, amparados por Dios, saben que ningún poder podrá dominarlos. ¿Y qué nos puede decir este Evangelio? Hay muchas ideas, muchos consejos de Jesús. Parece, sin embargo, que el centro de este Evangelio es vivir, es experimentar el reino de Dios, sea por los discípulos, sea por la gente que los escoge, sea por nosotros, hoy. Sin embargo, el reino de Dios no puede ser explicado de una manera directa. Es imposible. A menos que lo experimentes, que lo sientas, que lo vivas, no hay manera de decir nada sobre él. Hay una sola forma de encontrar a Dios. Solo puedes encontrarlo aquí y ahora. Cuando Jesús dice el reino de Dios ha llegado, está diciendo muchas cosas. No dice casi nada, no dice gran cosa y a la vez dice muchas cosas. Este es el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. Si lo buscas en otra parte, buscarás en vano. Si quieres ver el reino de Dios, tendrás que liberarte de todos tus apegos. Tienes que desaparecer. Cuando desapareces, Dios aparece. Cuando ya no eres, aparece Dios. Recuerda, tú eres el reino de Dios, pero necesitas descubrirlo y necesitas experimentarlo. Es probable que muchas veces retrocedas, que muchas veces llegues al borde del abismo y te des media vuelta y huyas. Sin embargo, siempre puedes volver, siempre puedes renacer, siempre puedes de nuevo experimentar el reino de Dios. Pero entonces, despréndete de los pensamientos, del ego, de la identidad falsa, de cosas que no te dejan libre. Y entonces, de pronto, hallarás que algo nuevo crece en tu interior. De pronto hallarás que eres la posibilidad de ese reino. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? A lo mejor la siguiente. No habrá reino de Dios en este mundo si cada uno no es reino.